y vamos a seguir leyendo Encuentro con un sacerdote. Encontré a Laurence Sterne en la galería trasera, bajo una empinada pendiente de aloes y guayabos. En la distancia se divisaba una pequeña isla. Se levantó cortésmente y me dedicó una pequeña reverencia y una mirada de sorpresa. Señora Fraser, debo reconocer que su aspecto ha mejorado mucho. La sultana de padre le sienta mejor que a él. Sus ojos de color avellana se arrugaron con admiración. No será tanto la sotana como la ausencia del barro, observé ocupando la silla que me ofrecía. En la desvencijada mesa de madera había una jarra. ¿Hay algo para beber? La humedad se había condensado en el recipiente y las gotitas rebalsaban tentadoras por sus costados. Había pasado tanto tiempo sedienta que la visión de cualquier líquido me hacía la boca agua. Más sangría, dijo Sterne, llenó una taza para cada uno y sorbió la suya, suspirando con satisfacción. Espero que no me considere usted un maleducado, señora Fraser, pero llevo meses recorriendo estos campos sin beber otra cosa que agua y el tosco ron de los esclavos. Cerró los ojos, Ambrosía. Me sentía de acuerdo con él. El padre Forgen está. Buscaba alguna forma delicada de preguntar por el estado de nuestro anfitrión, pero no me tendría que haber preocupado tanto. Borracho, dijo Esther con franqueza. Flácido como un gusano, se ha derrumbado en la mesa de la sala. Casi siempre está así en la puesta de sol, añadió. Comprendo. Me acomodé en la silla mientras me bebía la sangría. ¿Hace mucho que lo conoce? Se frotó la frente pensativo. Oh, unos cuantos años, me echó un vistazo. Me estaba preguntando por casualidad, ¿conoce usted a un tal James Fraser de Edimburgo? Sé que su apellido es poco común, pero vaya, ¿lo conoce? Yo no había dicho nada más. Mi expresión me había delatado. Siempre me ocurría lo mismo. Solo lograba evitarlo si estaba preparada para mentir. Mi esposo se llama James Fraser. La cara se le encendió de interés. Vaya, exclamó. Es un hombre muy alto, corpulento y pelirrojo, dije. Es Jamie, sí. De pronto se me ocurrió algo. Una vez me contó que había conocido a un naturalista con quien mantuvo una conversación muy interesante sobre diversos temas. Me pregunté cómo conocería a Sterne, el verdadero nombre de Jamie. Si en Edimburgo era Jamie Roy, el contrabandista, o Alexander Malcolm, el respetable impresor de Carl's Close. ¿Sería aquel científico de claro acento animal, el inglés mencionado por Tomkins? Arañas, Sterne de inmediato. Sí, lo recuerdo perfectamente. Arañas y cuevas. Nos conocimos en un... Se puso pálido un segundo. Luego tosió para cubrir magistralmente el lapsus. Un establecimiento donde servían bebidas. Una de las empleadas, un gran espécimen de arrachinda colgado del techo mientras conversaba conmigo. Se asustó y salió corriendo al pasillo gritando incoherencias. Sterne me dio un trago de sangría. El recuerdo lo ponía tenso. Acababa de capturar al ejemplar de un frasco cuando el señor Fraser interrumpió en la habitación. Me apuntó con un arma y me dijo: entonces el científico sufrió un fuerte ataque de tos y se golpeó el pecho con energía. Vaya, ¿no cree usted que esta sangría es un poco fuerte, señora Fraser? Me parece que la anciana le ha puesto demasiado limón. Yo pensaba que mamacita
Le había puesto cianuro, si hubiera tenido un poco a mano, pero la sangría estaba buenísima. No me he percatado, dije tomando un trago, pero por favor continúe. Jamie entró con una pistola y dijo: bueno, no puedo decir que recuerde exactamente lo que dijo. Hubo algún malentendido que le hizo pensar que el grito de la dama se debía a alguna palabra inoportuna por mi parte. En lugar de la aparición de la araña, por suerte se la pude enseñar. Hicieron venir a la chica hasta la puerta porque era imposible convencerla de que volviera a entrar, para que identificara al animal como la causa de su sobresalto. Comprendo, dije. Podría imaginarme la escena a la perfección, salvo por un detalle de gran interés. ¿Recuerda lo que llevaba puesto Jamie? Lawrence Stern miró estupefacto. Puesto, pues, no supongo que iría vestido con ropa de calle y no en paños menores, pero con eso me basta, le aseguré. Tenía curiosidad. A fin de cuentas, la palabra vestido era todo cuanto necesitaba oír, y le dijo su nombre. Stern frunció el ceño y se pasó una mano por los rizos negros. No creo que lo hiciera, pero la dama en cuestión lo llamaba señor Fraser. Conversamos casi hasta el alba, disfrutando mucho de la mutua compañía. En algún momento comenzamos a tutearnos. Elevó una ceja sardónico. ¿Le parece demasiada familiaridad al hacer tan poco que nos conocíamos? En absoluto, proseguí con intención de cambiar de tema. Me decía que hablaron sobre arañas y cuevas. ¿Por qué cuevas? Por la historia de Roberto I Bruce, que a su marido le parecía apócrifa, acerca de su insistencia en hacerse con el trono de Escocia. Según dicen, Bruce se escondió en una cueva cuando lo perseguían sus enemigos. Y sí, ya conozco la historia, interrumpí. Jane opinaba que las arañas no solían frecuentar las cuevas ocupadas por humanos, opinión en la que enseguida me mostré de acuerdo, aunque también le hice ver que en las cuevas grandes, tal como ocurre en la isla. ¿Hay cuevas aquí? Estaba sorprendida, pero luego me sentí un poco tonta. Claro, es evidente que las hay. Si existen esos peces ciegos como en el del manantial. Siempre había pensado que las islas del Caribe estaban hechas de coral y no pensaban que podía haber cuevas en el coral. Bueno, es posible, aunque muy improbable, comentó Esther dando muestras de buen juicio. Sin embargo, la isla de la Española no es un alatón de coral. Su origen es volcánico. A eso hay que añadir exquisitos cristalinos, depósitos de sedimentos fosilizados de considerable antigüedad y depósitos de piedra caliza. En algunas zonas la piedra caliza está muy erosionada. No me diga. Me serví otra taza de vino con especies. Oh, ya lo creo. Lawrence se agachó para coger su bolsa en el suelo de la galería. Sacó una libreta y arrancó una hoja de papel y la arrugó con la mano. Mire, dijo alargando la mano. El papel se desplegaba lentamente, dejando así una laberíntica topografía de pliegues y picos arrugados. Así es esta isla. ¿Recuerda lo que dijo el padre en Forgen de los cimarrones? Esos esclavos fugitivos que han refugiado en las colinas. Si siguen en libertad y pueden desvanecerse tan fácilmente, no es porque no los persigan. Hay muchas zonas en las que ningún hombre, blanco o negro, me atrevería a decir, ha puesto un pie todavía. En las colinas perdidas existen cuevas más perdidas aún, cuya existencia todo el mundo ignora, salvo quizás los aborígenes del lugar, que desaparecieron hace tiempo, señora Fraser. Añado reflexivo. He visto una de esas cuevas, a Bandawe, los llaman los cimarrones.
La consideran un lugar siniestro y sagrado, aunque desconozco la razón. Estimulado por mi atención, bebió otro sorbo de sangría y continuó su lección de historial natural. Aquella isla, indicó señalando un pequeño bulto que flotaba sobre el mar, es la Île de Tortue, la isla de la tortuga. En realidad se trata de un atolón coralino con una laguna en medio abierta. Ya hace muchos años, gracias a la erosión de los animalculos del coral. ¿Sabía usted que en otros tiempos fue refugio de piratas?, preguntó como si se sintiera obligado a completar la conferencia con datos de interés más general, que superaran la formación erosionada y los exquisitos cristalinos. ¿Piratas de verdad? ¿Bucaneros? Observé la pequeña isla con más interés. ¡Qué romántico! Stern se echó a reír, lo miré con sorpresa. No me río de usted, señora Fraser, me aseguró, señalando la isla de la tortuga, con una sonrisa en los labios. Es que en cierta ocasión tuve ocasión de conversar con un anciano de Kingston sobre los hábitos de los bucaneros que en cierta época establecieron su cuartel general en la aldea cercana de Port Royal. Frunció los labios, decidido a contármelo. Cambió de idea, pero luego me miró de reojo y decidió arriesgarse. Perdónenme la falta de delicadeza, señora Fraser, pero es usted una mujer casada, y si la he entendido bien, tiene cierta familiaridad con la práctica de la medicina. Hizo una pausa, y en circunstancias normales habría dejado de hablar llegados a ese punto, pero ya se había bebido 2/3 partes de la jarra, y su amplio y agradable rostro lucía un agradable rubor. ¿Ha oído hablar de la abominable práctica de la sodomía? Me miraba soslayo. Sí, respondí. ¿Qué quiere decir? Se lo aseguro, afirmó un gesto magistral. Mi informador fue muy explícito en cuanto a las costumbres de los bucaneros. Sodomitas todos ellos, concluyó negando con la cabeza. ¿Cómo? Es de dominio público, dijo. Según mi informador, el hecho de que Port Royal cayera al mar hace 60 años fue atribuido a un acto de venganza divina contra aquellos perversos, como castigo de sus hábitos viles y antinaturales. ¡Qué misericordioso!, dije. Y me pregunté qué pensara de aquella voluptuosa tesa de El pirata impetuoso. Él asintió con la solemnidad de un búho. Dicen que cuando se acerca una tormenta se puede oír cómo doblan las campanas de la iglesia inundadas de Port Royal por las almas de los piratas condenados. Iba a hacerle algunas preguntas sobre el carácter exacto de aquellos miles y antinaturales hábitos, pero justo en ese momento salió mamacita a la galería y tras anunciar secamente la cena volvió a desaparecer. Volvió a desaparecer. Me gustaría saber en qué cueva la encuentro el padre Fogden, musité apartando de mi silla. Esther me miró sorprendido. ¿Encontrarla? Vaya, lo olvidé, dije. Usted no lo sabe. Miró hacia la puerta con la que había desaparecido la anciana, pero el interior de la casa estaba en silencio y oscuro como una cueva. La trajo de La Habana, dijo Esther, y me contó el resto de la historia. Tras haber ejercido durante 10 años como sacerdote misionero en la Orden de San Anselmo, el padre Fogden había llegado a Cuba 15 años atrás. Allí se dedicó a los necesitados, trabajando entre los villorinos de La Habana, pensando únicamente en aliviar sufrimientos y en el amor a Dios.
hasta el día que conoció en el mercado de Menegilda Ruiz Alcantará y Meroz. No creo que sepa cómo sucedió, dijo Sterman. Secó una gota de vino que bajaba por su taza y volvió a beber. Tal vez ella tampoco lo supo, o quizás lo planteó todo nada más verlo. De un modo u otro, 6 meses después, la ciudad de La Habana quedaba boquiabierta por la noticia. La joven esposa de don Armando Alcantará había huido, con un sacerdote, y con su madre, dije por lo bajo. Pero él me oyó y sonrió un poco. En Menegilda jamás se habría separado de mamacita ni de su perro Ludo. Nunca habrían conseguido escapar de largas garras de don Armando, de no haber sido porque los ingleses eligieron precisamente el día de su fuga para invadir la isla de Cuba, por lo que don Armando tenía cosas mucho más importantes por las que preocuparse que el paradero de su joven esposa fugada. Los fugitivos llegaron a caballo hasta Bayamo. El viaje había sido muy incómodo por los vestidos de los que Hermenegilda no quería separarse. Allí alquilaron un barco pesquero y lo llevó a la seguridad de la Española. Ella murió 2 años después, informó Stern sin rodeos. Dejó la taza y la volvió a rellenar con el contenido de la jarra. La enterró con sus propias manos bajo la bungavilla y desde entonces están aquí, adiviné, el sacerdote, Ludo y mamacita. Oh, sí. Stern cerró los ojos y en la oscura silueta de su perfil quedó recortada contra el sol poniente. Hermenegilda no quiso abandonar a mamacita y mamacita no abandonaría nunca a Hermenegilda. Bebió de un trago el resto de la sangría. Aquí no viene nadie, señaló. Añadió, los saldaños no quieren pisar la colina. Temen el fantasma de Hermenegilda, una pecadora maldita sepultada por un cura reprobo en tierra no consagrada. Es natural que no pueda descansar en paz. Sentí la caricia de la fría brisa del mar en la nuca. Detrás de nosotros, el crepúsculo había dejado en silencio hasta las gallinas y haciendo de la fuente estaba en calma. Pero usted sí que viene, observé, y él sonrió. Percibí el olor a naranja en la taza vacía que tenía entre las manos, dulce como las flores. Ah, bueno, dijo, soy científico, no creo en los fantasmas. Me alegró una mano algo insegura. ¿Vamos a cenar, señora Fraser? A la mañana siguiente, después del desayuno, Esther se mostró dispuesto a partir hacia Luis. Pero antes le hice 1 o 2 preguntas al sacerdote sobre el barco que había mencionado. Si era el Marsopa, prefería mantenerme lejos de él. ¿Qué tipo de barco era? Pregunté mientras llenaba mi taza de leche de cabra para acompañar los plátanos fríos. El padre Forgen no parecía muy afectado por sus excesos del día anterior. Acariciaba su coco, canturreando para sus adentros. Un codazo de Stern lo sacó de sus ensoñaciones. Repetí con paciencia mi pregunta. Bisquió muy concentrado y relajó la cara. Uno de madera. Laurence se inclinó hacia el plato disimulando una sonrisa. Inspiré hondo e hice otro intento. ¿Vio a los marineros que mataron a la bella? Alzó sus estrellas cejas. Vaya, pues claro que sí. De lo contrario, ¿cómo iba a saber qué hicieron ellos? Naturalmente, me agarré de esta prueba de pensamiento lógico. Naturalmente, y vio que lo llevaban puesto, me refirieron a abrir la boca para decir ropa y le interrumpí con presteza. Vestían algún tipo de uniforme. La ropa era de fanea que usaba la tripulación del Marsopa. Tenía cierto parecido con uniforme por el color blanco y sucio y de corte similar. El padre Forgen
Bajó la taza dejándose un bigote de leche en el labio superior. Se lo limpió con el reverso de la mano y al tiempo que fruncía el ceño se meneaba la cabeza. No, creo que no. Todo cuanto recuerdo es que el jefe usaba un garfio, es decir, le faltaba una mano. Ondeó sus largos dedos en mi dirección a modo ilustrativo. Dejé caer mi taza, que estalló contra la mesa. Stern se sobresaltó y soltó una exclamación, pero el sacerdote se quedó tan tranquilo observando, sorprendido del delgado reguero del líquido que resbalaba por la mesa hasta caer sobre su regazo. «¿Por qué ha hecho eso?», dijo con reproche. «Lo siento», dije, «me temblaban tanto en las manos que ni siquiera pude recoger los fragmentos de la taza. Tenía miedo de hacer la siguiente pregunta». «Padre, ¿el barco ya ha zarpado?» «No», exclamó levantando la vista con sorpresa. «Sería imposible. Está en medio de la playa». Sí, ¿qué capítulo este? Siempre me tocan capítulos lindos a mí. El padre Frongen abría la marcha con la sotana recogida hasta los muslos y mostrando el barco reluciente de sus flacas pantorrillas. Yo me vi obligada a hacer lo mismo porque la ladera que había por encima de la casa estaba llena de hierbajos y arbustos que se enredaban en la áspera falda de lana de la sotana que me habían prestado. La colina se hallaba repleta de caminos de cabra, pero eran muy estrechos y apenas se veían. Se perdían por debajo de los árboles y desaparecían de pronto por entre la espesa vegetación. Sin embargo, el sacerdote parecía convencido de su destino y caminaba con celeridad por entre la vegetación, sin ni siquiera mirar atrás. Aunque Laurice Stern me auxiliaba con galantería, apartando las ramas y ofreciéndome el brazo en las cuestas más empinadas, llegué jadeando a lo alto de la colina. «¿Cree usted que existe el barco?», le pregunté en voz baja cuando nos acercamos a la cima. Dada la conducta de nuestro anfitrión, no estaba muy seguro de que no lo hubiera imaginado solo para mostrarse sociable. Stern se encogió los hombros conforme que enjuagaba un hilo de sudor y que le corría por la mejilla bronceada. «Supongo que habrá algo», contestó. «Después la oveja muerta existe». Sentí náuseas al recordar a la difunta Arabella. Alguien había matado a aquella oveja y avancé con toda la cautela que pude hacia la cima de la colina. No podía ser el mar sopa. Entre sus oficiales y marineros no había ninguno que llevara un garfio. Intenté convencerme de que tampoco era probable que fuera la Altermis, pero se me aceleró el corazón cuando nos detuvimos junto a un cactus gigantesco en lo alto de la colina. Entre las ramas de la suculenta se veía un azul relumbrante del Caribe y una estrecha franja de arena blanca. El padre Frongen se detuvo y nos llamó por señas. «Allí están esas bestias malvadas», murmuró. Sus ojos azules centellaron de furia. Tenían erizado el escaso pelo y parecía un puercoespín comido por las polillas. «Carnicero», añadió con vehemencia, como si hablara para sí. «Caníbales». Eché una mirada de sorpresa, pero luego Laurice Stern me asedió del brazo para llevarme hacia una abertura más amplia entre dos árboles. «Sí, allí hay un barco», dijo. Era cierto. Estaba en la arena, medio volcado, con desordenados montones de cargas, velas, cordajes y toneles esparciados a su alrededor. Los hombres pulaban como hormigas y los gritos y los golpes de martillo resonaban como cañonazos. El olor a brea caliente impregnaba el aire. La mercancía descargada brillaba a la luz del sol. El cobre y el estaño se veía un poco deslustrados por la brisa del mar.
Habían extendido unas cuantas pieles sobre la arena, rígidos parches marrones secándose al sol. Son ellos. Es el Artemis. La cuestión quedó aclarada cuando apareció junto al casco una silueta con una sola pierna que se protegía la cabeza del sol con un vistoso pañuelo de seda amarilla. «Murphy», gritó. «Fergus, Jamie». Me desprendí del brazo de Stern para correr ladera abajo, sin prestar atención a su grito de advertencia por la excitación del ver al Artemis. Murphy se volvió al oírme, pero no pudo apartarse de mi camino. Llevada por el impulso, avanzando como un tren de carga sin control, me estrellé directamente contra él y lo derribé. «Murphy». Con el júbilo de un momento le di un beso. «¿Eh?», protestó escandalizado. Se retorció como un loco tratando de desembarazarse de mí. «Milady». Fergus apareció a mi lado desalineado, su bella sonrisa deslumbraba en la cara oscurecida por el sol. «Milady», me ayudó a despegarme del gruñón Murphy, y luego me dio un abrazo de oso. Marsalí apareció tras de él con una ancha sonrisa. «Merci a un Sainz», murmuró él en mi oído. Temía que no volviéramos a verla. Después de besarme calurosamente en ambas mejillas y en la boca, me soltó. Eché un vistazo al Artemis que parecía un escarabajo patas para arriba. «¿Qué diantres ha pasado?». Fergus y Marsalí intercambiaron una mirada. Era esa clase de mirada con la que hacían y respondían preguntas, y me sorprendió bastante ver el nivel de compenetración que había entre ellos. Fergus respiró hondo y se volvió hacia mí. «El capitán Rhines ha muerto», dijo. La tormenta que me había sorprendido durante la noche previa en el manglar también había atacado el Artemis. El viento lo había alejado de su ruta y lo había arrojado contra un arrecife, que abrió un agujero de dimensiones considerables en el casco del barco. Aún así consiguió mantenerse a flote. La popa se inundaba a toda velocidad y la embarcación se arrastró hasta la pequeña ensenada que se abría a escasa distancia ofreciendo protección. Estábamos a unos 300 metros de la costa cuando se produjo el accidente, relató Fergus, entristecido por el recuerdo. El barco sufrió una escora repentina cuando el contenido de la bodega de popa se desplazó al comenzar a flotar, y justo entonces una ola enorme golpeó el casco inclinado y barrió al alcanzar, llevándose consigo el capitán Rhines y 4 marineros. La costa estaba tan cerca, se quejó Marsalí con la contraída por la aflicción. 10 minutos después estábamos en tierra. Sí, tan solo. Fergus le interrumpió poniéndole una mano en el brazo. No podemos entender los designios divinos. Si hubiéramos estado a 1000 millas mar adentro había sido lo mismo. Solo que ni siquiera habríamos podido sepultarlo como Dios manda. Hizo una señal con la cabeza en dirección al extremo de la playa junto a la jungla, donde 5 pequeños bultos coronados por pequeñas cruces de madera marcaban el último lugar de descanso de los ahogados. Yo tenía un poco de agua bendita que papá trajo de Notre Dame en París, dijo Marsalí. Tenía los labios resquebrajados y se los humedeció. La llevaba una pequeña botella. Recé una oración y la esparcí sobre las tumbas. Eso le habría gustado, ¿verdad? Advertí que le temblaba la voz y me di cuenta que a pesar de su entereza, en los 2 últimos días habían supuesto un gran sufrimiento para la chica. Tenía la cara sucia, el pelo lacio y las cabezas aspereza. Había desaparecido de sus ojos, que ahora suavizaban las lágrimas. No lo dudo, dije con amabilidad, dándole una palmada en el brazo. Miré a mi alrededor buscando la gran estatura y la colorida cabeza de Jamie. Empezaba a comprender que no estaba allí.
¿Dónde estás, Jamie? Me notaba roja por la carretera colina abajo, pero sentí que la sangre abandonaba mis mejillas y un hilo de miedo me corría por las venas. Fergus me miraba fijamente. Su cara flaca era como un espejo de la mía. ¿No está con usted? No, ¿cómo iba a estarlo? El sol era acogedor, pero sentí la piel fría. Notaba que el calor brillaba sobre mi cuerpo, aunque no servía de nada. Tenía los labios helados y apenas conseguí formular la pregunta: ¿dónde está? Fergus negó muy despacio, con la cabeza como un buey aturdido. No por el golpe de una masa. No lo sé. Bueno, ahora pasamos al capítulo 51, en el que Jamie huele a gato encerrado. Jamie Fraser, tendido a la sombra de la chalupa del marsopa, jadeaba por el esfuerzo. No había sido tarea fácil abordar la cañonera sin ser visto. Tenía todo el cuerpo magullado tras golpearse contra el flanco del barco al trepar por las redes de abordaje, tratando de llegar a la varadilla, y los brazos le dolían como si los hubieran desconyuntado. Además tenía una astilla clavada en la mano. Pero allí estaba y nadie lo había visto. Se mordió delicadamente la mano, buscando con los dientes la punta de la astilla mientras intentaba orientarse. Russo y Stone, dos tripulantes de la Termis, habían pasado horas enteras describiéndoles la estructura de un barco como el marsopa, compartiendo momentos de cubiertas y del lugar donde podía alojarse el cirujano. Pero una cosa es escuchar la descripción y otra muy diferente orientarse en el propio barco. Al menos aquel miserable navío se merecía menos que el Artemis, ya que notaba el sutil, nauseabundo balanceo de la cubierta. Consiguió que la cabeza de la astilla asomara agarrándola con los dientes y tiró de ella muy despacio y la escupió en la cubierta. Se chupó la minúscula herida percibiendo el sabor de su sangre y salió a la chalupa con las orejas bien alertas para captar cualquier ruido de pasos. Tenía que dirigirse a la cubierta por debajo de aquella, por la escalerilla que conducía a los camarones. Los cuartos de los oficiales estarían allí con suerte. También el camarote del cirujano, aunque no era muy probable que Claire estuviera en su camarote. Ella no. Ella se preocupaba demasiado por los enfermos y estaría acompañándolos. Habían esperado a que cayera el sol para que Robbie McRae lo acercara en un bote. Raines le dijo que probablemente el marsopa aclararía con la marea nocturna. 2 horas después, si lograban encontrar a Claire y escapar antes del amanecer, podían nadar sin esfuerzo hasta la costa con ella. El Artemis los esperaría escondidos con una pequeña ensenada al otro lado de la isla de Caicos. Si no lo lograba, bueno, ya se ocuparía de ello en un momento. En contraste con el mundo pequeño y atestado del Artemis, el entrepuente del marsopa parecía una enorme, laberíntica madriguera. Permaneció quieto, dilatando la nariz para aspirar aquel aire fétido. Percibió todos los hedores asociados a un barco que llevaba mucho tiempo en el mar, pero también un regusto a vómitos y heces. Giró hacia la izquierda y echó a andar con lentitud, contrayendo la nariz, donde el olor a enfermedad era más potente. Allí la encontraría. 4 horas después su desesperación crecía. Fue por tercera vez hacia la popa. Había recorrido el barco entero, logrando esconderse con gran dificultad y sin hallar a Claire. «Maldita mujer», dijo por lo bajo, «¿dónde te has metido, condenada?».
Un pequeño gusano de medio le rodeó el corazón. Ella había asegurado que la vacuna la protegería de la enfermedad. Pero ¿y si estaba equivocada? Si se había dado cuenta que la tripulación de la cañonera había disminuido considerablemente por el azote de la mortal enfermedad, y al estar en contacto con ella los gérmenes habrían atacado a Claire también, tanto si estaba vacunada como no. Jamie imaginaba a los gérmenes como diminutas criaturas ciegas del tamaño de un gusano, pero equipados con terribles dientes afilados, con minúsculos tiburones. Enseguida le vino a la cabeza un enjambre de esas criaturas abalanzándose sobre ella, matándole y sucuriéndole la vida. Esa posibilidad la habría obligado a perseguir al marsopa, junto a una ira asesina, contra el endiablado inglés, que había tenido la insolencia de secuestrar a su mujer. Ante sus mismas narices, con la vaga promesa de devolverla después de haber utilizado sus servicios. Dejarla en manos de los Sassenach sin ninguna protección, ni pensarlo, murmuró entre dientes, mientras se deslizaba hasta un oscuro rincón destinado a las mercancías. Ya sabía que Claire no podía estar en un sitio como ese, pero necesitaba pararse a pensar un momento. Debía decidir lo que iba a hacer. Aquello sería el almacén de los cabos, la escotilla de la zona de carga de popa. ¿Qué? Además, olía a Dios. Sabía que Dios odiaba los barcos. Inspiró hondo y se detuvo sorprendido. Allí había animales, cabras. Percibía su olor con total claridad. También se veía un poco de luz claramente visible por encima de un mamparo y el murmullo de unas voces. ¿Una de esas voces era femenina? Avanzó con el oído atento. Se oían pisadas en cubierta y ruidos conocidos. Hombres se descolgaban de los cordajes. ¿Lo habrían visto? Bueno, no tenía importancia. Hasta donde él sabía, no era delito que un hombre fuese en busca de su esposa. El marsopa navegaba a toda vela. Jamie había oído la vibración de las velas recorriendo toda la quilla cuando el viento empezó a empujar la embarcación. La cita con el Artemis estaba perdida desde hacía rato. Por lo tanto, no tenía nada que perder si se presentaba directamente el capitán para exigir hablar con Claire. Pero que estuviera allí estaba seguro. Era la voz de una mujer. Una silueta femenina se recortaba contra la luz de la lámpara, aunque no se trataba de Claire. El corazón de Jamie dio un vuelco cuando la luz se reflejó con su pelo, pero se decepcionó al ver su contorno grueso y cuadrado junto a las cabras. El hombre que la acompañaba se inclinó para recoger un cesto y caminó hacia él. Jamie salió del estrecho pasillo entre los mamparos y bloqueó el paso del marinero. ¿A qué te refieres con...? Empezó a decir el nombre y entonces levantó la vista para mirar la cara de Jamie y guardó silencio jadeando. Le clavó un ojo, del otro solo se veía una franja de color blanco a su lado, asomando por debajo del párpado atrofiado. «Dios nos proteja», exclamó el marinero pálido por la tenue luz. Su ojo sano se abrió horrorizado al reconocerlo. «¿Qué hace usted aquí? ¿Me conoces, verdad?» El corazón le saltaba en el pecho, pero no alzó la voz. «Creo que no tengo el honor de saber de tu nombre. Prefería dejar eso así. Su señoría, si no se opone». El marinero tuerto comenzó a retorcer, pero Jeremy lo sujetó por un brazo con tanta fuerza que le arrancó un chillido. «Un momento, por favor. ¿Dónde está la señora Malcolm, la cirujana?» Parecía imposible que el marinero adoptara una expresión más alarmada, pero al escuchar su pregunta todavía se sorprendió más. «No lo sé». «Sí que lo sabes», dijo Jamie ásperadamente, «y vas a decírmelo ahora mismo si no quieres que te rompa la cabeza». «Bueno, si me rompe la cabeza no podré decirle nada, ¿verdad?», señaló el marinero, que empezaba a recobrar el valor.
alzó la barbilla con orgullo por encima del centro de estricol. Suéltame ahora mismo o llamaré a... El resto se perdió en un granizo. La mano de Jamie se ceñía a su cuello. El cesto se cayó al suelo y las carratúas de cabra salieron disparatadas por su interior como una ráfaga de metralla. ¡Au! Harry Tompkins agitaba las piernas como un loco, esparciendo los excrementos de cabra en todas las direcciones. Se le puso la cara del dolor de la remolacha mientras se le agarraba el brazo de Jamie sin conseguir nada. El escocés soltó cuando el hombre empezaron a salirse los ojos de las órbitas. Se limpió la mano de los pantalones, asqueado del asiento tacto del sudor de aquel tipo en la palma de su mano. Tompkins quedó espatarrado en el suelo, jadeando intensamente. Tienes razón, reconoció Jamie, pero si te rompo el brazo, no tendrás dificultad para hablar, ¿no es así? Se agachó para sujetar uno de sus flacos brazos y lo obligó a levantarse, retorciéndoselo en la espalda. Se lo diré. El marinero se revolvió loco de pánico. Maldita sea, y ella era tan cruel como usted. ¿Era? ¿Qué significa era? Con el corazón escogido, Jamie sacudió el brazo con más brusquedad de lo que pensaba. Tompkins dejó escapar un grito y Jamie aflojó un poco de presión. Suélteme, se lo diré, pero suélteme por compasión. Dime dónde está mi esposa. Ante ese tono, los hombres más fuertes que Harry Tompkins se habían precipitado a obedecer. Se ha perdido, barboteó el hombre. Cayó por la borda. ¿Qué? Jamie, aturdido, lo soltó. ¿Por la borda? ¿Perdida? ¿Cuándo? Interpeló. ¿Cómo? Cuéntame cómo fue, estúpido. Avanzó hacia el marinero con los puños crispados. El otro retrocedió frotándose el brazo y jadeando con una furtiva satisfacción en el único ojo. No se preocupe, señoría, dijo en tono burlón. No estará solo por mucho tiempo. Dentro de algunos días se reunirá con ella en el infierno, cuando baile la horca en el puente de Kingston. Jamie oyó las pisadas a su espalda. Demasiado tarde. Ni siquiera tuvo tiempo de volver la cabeza antes de recibir el golpe. Lo habían golpeado en la cabeza las suficientes veces como para saber que lo más sensato era permanecer acostado hasta que pasara el mareo y desaparecieran las luces que palpitaban tras los párpados. Si se incorporaba demasiado pronto, el dolor lo haría vomitar. La cubierta subía y bajaba, de ese modo horrible que hacen todos los barcos. Mantuvo los ojos cerrados, concentrándose en el dolor que sentía en la base del cráneo. Así evitaba pensar en el estómago. Un barco debía estar en un barco, sí, pero la superficie que tenía bajo la mejilla no era correcta. Se trataba de madera. Y no de tela de su ropa de cama. Y el olor, ese olor, tampoco era correcto. Se erguiñó de golpe, los recuerdos se abalanzaron sobre él con una crudeza que hizo palidecer el dolor que sentía la cabeza. La oscuridad se mecía a su alrededor de forma nauseabunda, moteada por luces y colores, y se le revolvió el estómago. Cerró los ojos y tragó con fuerza tratando de recomponer el terrible pensamiento que se había internado en su cerebro. Claire, perdida, ahogada, muerta. Se inclinó hacia un lado y vomitó, entre toses y ahorcadas, como si su cuerpo intentara expulsar la idea. No sirvió de nada. Cuando por fin dejó de vomitar y se recostó exhausto, la idea permanecía. Le dolía respirar y apretó los puños a ambos costados. No podía dejar de temblar.
Se abrió una puerta, una luz intensa le pegó en los ojos con la fuerza de un golpe. Hizo una mueca y cerró los párpados al percibir el brillo de una lámpara. «Señor Fraser», dijo una voz cultivada. Lo siento mucho, quería que lo supiera». Por la ranura de un ojo vio la cara ojerosa del joven Leonard. Un hombre que se había llevado a Claire. Parecía apenado. ¿Apenado por haberla matado? La furia lo puso de pie y saltó al suelo inclinado. Chocó con Leonard, lo impulsó hacia atrás, hacia el pasillo. Hubo un sordo tron cuando la cabeza del inglés golpeó con las tablas. Se oían gritos y las sombras saltaban alocadas por el bamboleo de las lámparas, pero no prestó atención. Le dio un fuerte golpe en la mandíbula. El siguiente fue en la nariz. La debilidad no era un obstáculo. Estaba dispuesto a agotar todas sus fuerzas y morir contento si podía dejarlo maltrecho y baleado. Si se sentía como se rompían los huesos del capitán, el correr de la sangre caliente bajo sus puños, necesitaba venganza. Unas manos tiraban de él, pero no le importó. Tampoco le importaban que lo mataran, pensó. El cuerpo que tenía debajo se retorció entre sus piernas hasta quedar inmóvil. Cuando llegó el golpe siguiente, Jane se hundió en la oscuridad. Se despertó con el suave contacto de los dedos de la cara, alargó la mano, somnoliento para cogerla de ella, pero se levantó con instintiva repulsión, dando manotazos en la cara. La enorme araña, casi tan asustada como él, huyó a toda prisa hacia los arbustos y desapareció tras una cortina de largas y velludas piernas. Tras él se oyeron risitas. Giró en redondo, con el corazón palpitando como un tambor, y se encontró ante 6 niños encaramados en las ramas de un árbol, sonriéndole con los dientes manchados de tabaco. Les hizo una reverencia, mareado y con las piernas flojas. La impresión que le había impulsado a levantarse iba desapareciendo su sangre. Mademoiselle, Monsieur, saludó. En el fondo de su mente se preguntó, ¿por qué les hablaban en francés? ¿Los habría escuchado hablar mientras dormía? Eran franceses, pues le respondieron en el mismo idioma, aunque con un gutural acento criollo que nunca había oído. «¿Pues it is malot?», preguntó el mayor observándole con interés. Se doblaron las rodillas y tuvo que sentarse a plomo. Lo hizo reír otra vez a los niños. «No», respondió luchando por mover la lengua. «Jesús Guerrier». Tenía la boca seca y la cabeza le dolía como un demonio. Tenía un revuelto de recuerdos en la cabeza demasiado vagos como para unirse a ellos, para asirse a ellos. Un soldado exclamó a uno de los más pequeños con ojos redondos y oscuros. «¿Dónde tienes la espada y la pistola?» «No seas tonto», dijo la niña, algo mayor altanera. «¿Cómo quieres que nade con pistola? La estropearía. Es que no entenderías nada, cabeza de guayaba». «No me digas eso, cara de caca», gritó el más pequeño con cara contraída por la ira. «Cara rana, cerebro de caca». Los niños gritaban y se perseguían entre las ramas como los monos. Jamie se pasó por una mano en la cara tratando de pensar. «Mademoiselle». Vio a una chica un poco mayor y le hizo señas para que se acercara. La muchacha vaciló un momento y se dejó caer hasta la tierra como un fruto maduro. Aterrizó a él levantando una nube de polvo amarillo. Iba descalza, llevaba un vestido oscuro de muselina y un pañuelo de colores en el pelo rizado oscuro. «Monsieur». «Pareces una mujer informada, mademoiselle», dijo. «Dime, por favor, ¿cómo se llama este lugar?»
Cabo Haitano, respondió de inmediato, mirándolo con curiosidad. Hablas rara. Tengo sed. ¿Hay agua cerca? Cabo Haitano, así se hallaba en La Española. Su cabeza estaba empezando a funcionar de nuevo. Tenía un vago recuerdo de haber hecho un esfuerzo titánico, de haber nadado para salvar la vida, un agitado caldero de olas salvajes y de una lluvia que golpeaba la cara con tanta firmeza que poco importaba si tenía la cabeza por encima o por debajo de la superficie y qué más. Por aquí, por aquí. Los otros niños habían bajado del árbol y una de las pequeñas se la llevaba de la mano. Se arrodilló junto al arroyuelo para llenarse de manos, se mojó la cabeza, bebió tragos en el agua deliciosamente fresca mientras los niños jugaban entre las rocas y se marchaban del barro entre ellos. Ahora recordaba el marinero de cara de rata, la cara sorprendida del joven Leonard, su profunda ira, la satisfactoria sensación de la carne aplastada bajo su puño y claro, el recuerdo volvió súbitamente con una emoción confusa de terror. Luego el alivio. ¿Qué había sucedido? Dejó de hacer lo que estaba haciendo sin escuchar la pregunta que le hacían los niños. ¿Eres un desertor?, preguntó uno de los niños. ¿Has estado en un combate? Le miraba las manos maulladas y doloridas. Le dolían tanto que pensaba que quizás se hubiera vuelto a romper el dedo anular. Sí, respondió Jamie, con la mente en otra parte. Empezaba a recordar el oscuro encierro donde lo habían dejado sin sentido, el horrible despertar pensando en que Claire había muerto. Se había hecho un ovillo sobre los tablones de madera, demasiado angustiado por el dolor, como para notar al principio el creciente balanceo del barco y los chirridos de la jarcia, tan punzantes que colaban incluso en su calabozo. Pero poco después el balanceo y el ruido eran tan intensos que lograron penetrar su nube de dolor. Escuchó los sonidos de la creciente torna, los gritos y las carreras por encima de su cabeza. Y entonces estuvo demasiado ocupado como para pensar en nada. En aquella distancia, ay, me perdí. A ver, pero estuvo demasiado ocupado para pensar en nada. En aquella estancia no había nada a lo que pudiera agarrarse. Se tambaleó de una pared a otra, como un guisante, en un sonajero incapaz de distinguir, inmerso en la oscuridad, lo que arriba, abajo, izquierda, derecha, aunque tampoco le importaba mucho, porque las náuseas ya se habían adueñado de su cuerpo. En ese momento solo pensaba en la muerte, la deseaba con todas sus fuerzas. Aún así, casi inconsciente, cuando se abrió la puerta del calabozo, un fuerte olor a cabra le invadió la nariz. No tenía ni idea de cómo se las había ingeniado aquella mujer para llevarlo por la escalerilla hasta la cubierta de popa. ¿Y por qué? Solo guardaba un confuso recuerdo de lo que ella había balbuceado en mal inglés mientras tiraba de él, ayudándole a no perder el equilibrio. Ella no muerta, ella va ahí, señalaba el mar agitado. Ir también, busca. Entonces se agachó, le pasó una mano por debajo y colocó el hombro en el trasero y lo lanzó por la borda. No eres inglés, comentó el pequeño. Este es un barco inglés, ¿no? Se volvió sin pensarlo hacia el lugar que le enseñaba y vio el marsopa anclado. Había barcos discriminados en el puerto claramente visibles de la colina del otro lado de la ciudad. Sí, confirmó, es un barco inglés. Me apunto uno, exclamó el chico feliz. Luego se volvió a gritarle al otro chico. Yo tenía razón, Jacques, es inglés. Van 4 a mi favor y solo 2 para ti en todo el mes. 3, corrigió Jacques, indignado. Los míos son españoles y también portugueses.
El bruja era portugués, así que también cuenta. Jamie le alargó una mano para sujetar al muchacho del brazo. ¿Perdón, monsieur? ¿Tu amigo ha mencionado el brujo? ¿El bruja? Sí, estuvo aquí la semana pasada, respondió el chico. Bruja es un nombre portugués. No sabíamos si contarlo como español o portugués. Algunos de los marineros estuvieron en la taberna de mi mamá, comentó una de las pequeñas. Parecían hablar en español. Pero como no lo habla el tío Gerardo, me gustaría hablar con tu mamá, Sherry, le dijo Jane a la niña. ¿Alguno de vosotros sabe a dónde iba el bruja? ¿Cuándo zarpó? A Brisbane, intervino el mayor, tratando de recobrar la atención del desconocido. Lo dijo el empleado del cuartel. ¿De qué cuartel? Los barrancones están junto a la taberna de mi mamá, dijo, la más pequeña tirándole la manga. Los capitanes de los barcos van siempre allí con sus mapeles, mientras los marineros se emborrachan. Ven, mamá, te dará de comer, si se lo pidió. Creo que tu mamá no me pondrá en patitas de la calle, dijo Jane frotándose la espesa barba sin afeitar. Parezco un vagabundo. Y era cierto. A pesar del mucho tiempo que había pasado en el agua, llevaba ropa manchada de sangre y vómitos por la sensación que notaba en la cara. Sabía que tendría hinchada y ensangrentada. Mamá nos ha visto muchos peores, aseguró la pequeña. Ven, le dio las gracias con una sonrisa y lo dejó conducir a la colina abajo, tropezando de vez en cuando, pues aún no se había habituado a caminar en la tierra. Le parecía extraño y reconfortante al mismo tiempo que los niños no se hubieran asustado de él a pesar de su terrible aspecto. Eso era lo que había querido decir la mujer de las cabras. Claire había nadado hasta esta isla. La esperanza le refrescó el corazón, igual que él había hecho con el agua con su garganta. Claire era terca, temeraria, y tenía mucho más valor de que era habitual en una mujer, pero no era tan tonta como caerse en la borda de una cañonera por accidente. Además, el bruja y Ian estaban cerca. Iban a reunirse con los dos. Al estar descalzo, sin un centavo, y ser fugitivo de la Marina Real parecía algo sin importancia. Tenía su ingenio, sus manos y tierna firme bajo los pies. Todo parecía posible. Bueno, terminamos. Mañana les toca, celebramos una boda. Les agradezco mucho a las que estuvieron, la mayoría se mantuvo en línea y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias a todas y un gran abrazo también para todas.